Cada uno tiene que cazar al otro sin conocer su nombre o su rostro. Y el primero cuya identidad sea revelada morirá. Los humanos son tan divertidos. Kira, te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. Antes de profundizar en el tema del video, debo mencionar que este anime es realmente muy conocido, sobre todo por la enorme polémica que causó con su argumento, pero nunca viene mal una breve hipnosis. Light Yagami es un estudiante de Japón, que un día encuentra una libreta llamada Death Note, la cual le permite matar personas con solo escribir el nombre y tener en mente el rostro. Posteriormente comienza a asesinar criminales y pasa a ser llamado Kira, lo cual no es más que una variación de la palabra killer, que traducido al español significaría asesino. Este personaje y sus acciones dejan un impacto enorme en el mundo de Death Note, pero ¿se han preguntado alguna vez cómo habría afectado a nuestro mundo si estos eventos hubieran llegado a suceder en la realidad? Hoy nos adentraremos en los tres principales sectores que actos como los de Kira terminarían influenciando de manera masiva. Voy a tratar de ser breve. No puede ser. Los Estados Unidos ya no se opondrá a Kira. Imagina por un instante que formas parte de la toma de decisiones de tu país, siendo tal vez un ministro, un congresista o incluso el mismísimo presidente. Ahora imagina que allá afuera hay un sujeto que puede acabar con tu vida en el momento que quiera y de la manera que quiera, sabiendo que no hay nada que puedas hacer al respecto, porque ya tiene tu nombre y conoce tu rostro, gracias al hecho de que eres una figura pública, lo cual hace mucho más sencillo encontrar estos dos datos sobre ti en comparación de cualquier otro ciudadano. ¿Dice que Kira es justicia? ¿Justicia? No, nunca dije eso. Pero a causa de Kira, la guerra y los conflictos ya no existen. Las organizaciones criminales se desmoronan, no solo en los Estados Unidos, sino en todas las naciones. Cualquiera que desafíe a Kira abiertamente morirá, ese es un hecho. No reconocemos a Kira como símbolo de justicia. Solo decimos que como país no tomaremos ninguna medida en su contra. ¿Cuál es la diferencia? La ventaja de esto sería menos corrupción por parte de los políticos, debido al miedo de ser asesinados si sus actos se consideran ilícitos. Y recalco esto último porque se debe tener muy en cuenta que los criminales muertos a manos de la Death Note eran juzgados en base a que poseían antecedentes penales, pero a muchos funcionarios de gobierno nunca se les llega a demostrar este tipo de cosas. En cambio, la desventaja, en este caso, sería vivir bajo un régimen de dictadura inestable en base al criterio de Kira. Esto significa que sin importar las decisiones que tome cada nación, quien tendría siempre la última palabra sería Kira. Y si alguno se oponía a este hecho, en menos de 40 segundos se tendría nuevo líder de país. Quizá las personas teman decirlo en voz alta, pero todos entienden lo que está pasando. Alguien está desapareciendo a los malos, uno por uno. Aquellos que no han hecho el mal apoyan a Kira porque saben que no tienen que temer, mientras que los otros temen por su vida. Se ven forzados a esconderse de un enemigo desconocido. Es importante tener en claro un detalle antes de continuar con este punto. Muy pocos personajes en el universo de Death Note estaban conscientes de que una libreta era la responsable de la oleada de muertes. En lugar de eso, la mayoría de las personas atribuían todos estos eventos a una especie de justicia divina, debido a que, por muy extraño que esto pueda sonar, es mucho más sencillo pensar que algún tipo de deidad está castigando a miles de ladrones y asesinos por todo el mundo, que el hecho de suponer que el verdadero culpable es solo un estudiante con un cuaderno. Todo esto generaría que la religión de Kira comenzara a nacer tal y como sucedió en la trama, siendo muy posible que sus seguidores superaran con creces a las religiones actuales. Por otro lado, también se reflejaría la paranoia colectiva de las personas al vivir bajo constante miedo, por temor a perder la vida solo por incumplir faltas que no necesariamente ameritan la pena capital, como por ejemplo
el no pagar impuestos o incluso algo tan simple como infracciones de tránsito. Se han cometido menos delitos en Japón y el resto del mundo. Es gracias a Kira. Mi papá me dijo que si haces algo malo, tu nombre aparecerá en la internet y Kira te matará. Oiga, no tengo todo el día. ¿Cómo haré este informe sin su nombre? Tenga compasión, por favor, mi nombre no. Déjenme en paz o pondré sus nombres en internet. A pesar que estos delitos puedan parecer menores en comparación de asesinatos, siguen siendo un crimen después de todo, y algo que nos mostró la historia de Death Note es que Kira poco a poco comenzó a pasar de asesinar solo a criminales a terminar cobrándose la vida de cualquiera que se interponga en sus planes, dándonos a pensar que su criterio sobre las cosas era muy variable. Kira jamás perdonará a aquellos cuya existencia represente una amenaza para la justicia, pero tampoco perdonará a quien lleve una existencia inútil y rehúse poner sus capacidades al servicio de la sociedad. ¿Qué? ¿Entonces también matará a los perezosos? No es posible. Tomando en cuenta los sectores anteriores, se llega a la clara conclusión de que sí se notaría un enorme progreso en la economía de la sociedad. Al haber menos corrupción, se utilizaría todo el dinero de los impuestos para obras y progreso en cada nación. El crimen bajaría, reduciendo el riesgo de fracaso de los negocios ante posibles robos o ataques. Instituciones reguladoras podrían llevar un mejor control del flujo de dinero en su nación, al reducirse los falsificadores. Además, que las propias personas se encontrarían en menos problemas al no recibir dinero falso que fluya por el mercado. Desde que Kira apareció hace 6 años, las guerras cesaron y el índice mundial de crímenes se redujo a más del 70%. Pero no es suficiente, el mundo está podrido. Demasiadas personas están podridas. Alguien tiene que hacerlo. Y cuando me encontré esa libreta hace tantos años, supe que yo debía hacerlo. No, solamente yo podía hacerlo. Sabía que matar personas era un crimen. No había otra forma, debía salvar al mundo. Esa era mi misión. Solo yo podía. ¿Quién más habría sido capaz de llegar tan lejos? ¿Quién no se habría rendido? El único que puede crear un mundo nuevo soy yo. ¿Todo esto significa que Kira era la verdadera solución a todos los problemas del mundo? ¿Es acaso ese el mensaje que debemos llevarnos con nosotros? ¡No! Eres un simple asesino, Light Yagami. Y esta libreta es la peor arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad. Te rendiste al poder del Shinigami y la libreta, y crees ser un dios. Pero no eres más que un asesino en serie desquiciado. Eres solo eso. Ni más, ni menos. Después de tener claro todos estos detalles y haber comprendido un poco mejor estos sectores, solo queda hacernos una pregunta. ¿Qué era Kira para el mundo? Y la respuesta termina siendo más sencilla de lo que parece. Kira era solamente una tendencia como lo son los cantantes, las películas, los videojuegos, las modas y demás. Generó un enorme apogeo en sus inicios, al igual que todo lo antes ya mencionado, y del mismo modo terminó quedando enterrado solo en las memorias de las personas. La mayor prueba de esto la podemos encontrar en la última parte del manga, donde se nos explica cómo tras la desaparición de Kira en el mundo, poco a poco el crimen regresó, y con esto
volvió una vez más el mismo sistema bajo el cual se rigió desde antes. Todos los grandes cambios positivos que logró el uso de la libreta terminaron desapareciendo, y de la religión de Kira no quedó más que un culto. Un gran mensaje final que nos deja esta historia es entender que el mundo no va a cambiar, incluso si se erradicaran a todos los criminales que existen, porque cada día se crean más jóvenes que viven en un ambiente delictivo, ya sea por pobreza y carencia, maltrato y discriminación, o el simple hecho de que nunca se les inculcó valores sólidos durante su crecimiento. No por nada dicen que ellos son el futuro. Las decisiones de las personas tienen más poder de las que ellas creen. Ten presente que no se necesita de una libreta para cambiar el mundo, porque tiene mayor peso cambiar la vida de un niño que quitársela cuando ya es un adulto.